Entonces, buenos días. Mi nombre es Lina María Castro Rojas, yo soy residente de primer año de farmacología y el día de hoy vamos a revisar la gestión del riesgo, ya digamos dirigiéndolo al tratamiento antibiótico para gram positivos. Vamos a arrancar, digamos que por la estrella, que es la vancomicina. Entonces tenemos primero que hablar del mecanismo de acción para entender, digamos, también todos sus pasos a través del ADME y los potenciales efectos adversos que pueda presentar. Tenemos que la vanco, ella va a inhibir la síntesis de la pared celular y altera la permeabilidad de la membrana. Ella, digamos, ¿cómo hace esto? Ella se une por medio de puentes de hidrógeno a residuos de alanina de las subunidades peptídicas de lo que es el N-acetilmurámico, que sería el NAM, y el N-acetilglucosamina, que sería el NAC. Entonces, como está unido, pues no deja que se una a la matriz del peptidoglicano. Entonces, no va a tener, digamos, bien formada mi pared. Con ella es importante, digamos, que por vía oral tiene mala absorción gastrointestinal. Su volumen de distribución es de 0.4 hasta 1 litros por kilo y su unión de proteínas puede llegar a ser hasta el 50%. Aquí ya hablando de lo que sería, digamos, esa administración del medicamento, vamos a tener que cuando se pasa rápido, vamos a encontrar que el paciente puede presentar aquello que se denomina hombre rojo. Esto pues depende de esa velocidad del medicamento. La incidencia es de 7.3% cuando se administra en menos de 30 minutos. Por eso vemos que acá, por ejemplo, en pisos lo administran en 4 horas. Y digamos, esta reacción está mediada por la liberación de la histamina en los mastocitos, que digamos la induce la vancomicina. Es una reacción que no depende tanto de IgE, ¿sí? Sino que ya se une al receptor y hace que el mastocito libere, digamos, toda la histamina. Aquí vamos a encontrar también otras reacciones anafilactoides, como sería la hipotensión, sibilancias, disnea, urticaria y prurito. Digamos que esto es de clínica, es de vigilarlo, pero pues inicialmente es de administrar eso en una infusión más prolongada, no en 30 minutos. Vamos a tener que la eliminación de la vancomicina, en lo que es las primeras 24 horas, vamos a encontrar del 70-80% de esa dosis excretada por medio de orina, digamos, sin ningún cambio, y se da mediante la filtración glomerular. Esto pues me va a generar lo que sería la reacción adversa, digamos, más grande o más grave de la vancomicina, que sería la necrosis tubular proximal. Esta se va a dar mediante la estimulación del consumo de oxígeno y el aumento de ATP, que va a generar, digamos, la oxidación y la fosforilación y un estrés oxidativo, que va a dañar finalmente la célula. Aquí pues es hacer seguimiento de esa función renal y vamos a encontrar que principalmente las concentraciones plasmáticas mayores a 10 van a estar relacionadas con la, digamos, presencia de la necrosis tubular. Vamos a tener que podemos encontrar también efectos ya digamos a nivel de médula ósea, como sería digamos, ese efecto final de la neutropenia después de utilizar 2 semanas la vancomicina. Esta se da por la destrucción periférica o el secuestro de los mielocitos que están circulando. Entonces no vamos a tener finalmente los neutrófilos. Y también puede estimular la producción de anticuerpos contra la plaqueta. Entonces vamos a encontrar también una trombocitopenia y pues finalmente el paciente puede presentar hemorragias. Aquí importante que principalmente pues vamos a encontrar ese nivel digamos más bajito de las plaquetas hacia el día 8 y también cuando yo retiro la vancomicina tiene que empezar a mejorar. Vamos a encontrar otro efecto que sería la ototoxicidad mediada por vancomicina. Principalmente se va a dar en las frecuencias altas y el paciente puede presentar tinnitus, también pueden referir vértigo y digamos que esto puede llegar incluso a agravarse terminando ya en un problema auditivo permanente en todas las frecuencias. Esta, digamos, reacción va a estar mediada por la formación de radicales libres, por la interacción también con la membrana celular y el daño del endotelio vascular de la estría vascular. Recordemos que esa estría vascular está en la pared externa del conducto coclear sobre el ligamento espiral y ella es la que genera la endolinfa. Vamos a tener también algunas interacciones, principalmente revisamos lo que son las X y las D. En la de X vamos a encontrar que la vancomicina interactúa con muchas vacunas, entre ellas para el cólera, disminuyendo el efecto, digamos, terapéutico de la vacuna. Las reacciones de tipo D vamos a encontrar principalmente con lo que sería aminoglucósidos. Cuando, digamos, están las dos, podemos tener un incremento del efecto neuro y nefrotóxico de los aminoglucósidos y cuando se administra con colistimetato, podemos incrementar ese efecto nefrotóxico del colistimetato.
Vamos a hablar de la daptomicina. Tenemos que ya inhibe directamente la formación de constituyentes de la membrana celular, principalmente lo que sería el peptidoglicano, la uridina difosfato, el acetilelanina y el ácido lipotecoico. Ella, pues, como sabemos, está indicada principalmente para el tratamiento de infecciones complicadas de piel. No debe utilizarse en pacientes menores a 1 año y eso principalmente. Bueno, y también recordar que está incluido en el tratamiento de pacientes con endocarditis infecciosa del lado derecho. Con ella tenemos que seguir unas instrucciones de 0.1 litros por kilo, que puede aumentar hasta 0.2 litros por kilo en casos que, digamos, el paciente tenga insuficiencia renal. Tenemos que la unión a proteínas es muy alta, del 90 al 94, y eso va a representar una dificultad, digamos, para la eliminación del medicamento cuando el paciente esté en diálisis. La excreción del medicamento se da principalmente por vía renal. Con ella es muy importante recordar que primero no cruza de forma efectiva la barrera hematoencefálica y segundo, no debemos utilizarla en neumonías porque ella es inactivada por el surfactante pulmonar. Se la doy a un paciente con neumonía y no, digamos, no va a tener ningún efecto. Con ella importante o su principal efecto secundario es la elevación de la CPK. Cuando se eleva la CPK también puedo tener una lesión renal. Entonces, esta elevación de la CPK puede llegar a ser, digamos, asintomática hasta una miopatía que sea realmente clínicamente relevante. Ella es reversible cuando empiezo ya a retirar el medicamento, pues digamos que en la mayoría de los casos. Con ellos, digamos, la idea es recomendar, digamos, medidas sintomáticas y de apoyo, y estar vigilando también la filtración glomerular, pero cuando se vea necesario, pues retirarla. Vamos a encontrar también efectos, digamos, a nivel cutáneo sistémico, como sería un DRES o una neumonía eosinofílica, pero digamos que la prevalencia de estos es menor de 1 en 10.000, pero sí ven. Interacciones de tipo X también con las vacunas, como veníamos con la anterior, disminuye su efecto. Principalmente de las estatinas con las simvastatinas, con la que puede presentar mayor rhabdomiolisis, pero como vemos en las D también encontramos que las otras estatinas lo puede presentar, ¿sí? Pero con digamos, las simvastatinas con la que más lo va a hacer. En esos casos lo que uno tiene que hacer, si tengo que utilizar el antibiótico, suspender el tratamiento con estatina. Y también vamos a encontrar en las interacciones de tipo D la vacuna contra la fiebre tifoidea. Vamos a encontrar también lo que sería el Linezolid. Ella tenemos que se une al, digamos, al sitio 23S de la subunidad 50S del ribosoma, no deja que se forme el complejo, entonces no voy a tener esa, digamos, producción de la proteína. Ella se absorbe ampliamente después de la administración oral, no va a tener, digamos, problema con alimentos, su biodisponibilidad es absoluta, llega a ser aproximadamente del 100%. El metabolismo, digamos, del medicamento, vamos a obtener dos metabolitos. El primero, que es el ácido aminohidroxiacético, y el segundo, la hidroxietilglicina. Ellos se dan como resultado de la oxidación del anillo de la morfolina. No, digamos, no se ve inhibida por el sistema enzimático CYP450, y con ella es importante recordar que como efecto, digamos, también secundario u otro mecanismo que tiene, es que es un inhibidor reversible de la AMA. Su eliminación principalmente es urinaria. El 30% del medicamento se puede encontrar en la orina sin cambios. La eliminación fecal es menor, pero existe. El aclaramiento total del medicamento es de 100 a 200 mililitros minuto y la mayor parte de ese aclaramiento parece que no es por vía renal. Con ella vamos a tener un efecto, digamos, grande, que sería la trombocitopenia mediada por linezolid. Vamos a tener primero, digamos, como causa esa inhibición oxidativa de las mitocondrias de las plaquetas, entonces no la voy a dejar, digamos, a la plaqueta realizar su metabolismo, finalmente va a morir. Va a bloquear la biosíntesis también de proteínas mitocondriales y disminuye esa producción de ATP, pero pues ya en los que son los precursores en la médula ósea. Puede aumentar también la fosforilación de la cadena ligera de la miosina y digamos que esto va a ir seguido de la represión de la liberación plaquetaria, o sea, no voy a tener esa liberación de la plaqueta madura del sistema. Y también se une a la membrana de la plaqueta, forma un inmunocomplejo que sería plaqueta linezolid e IgG. Y entonces va a generar también así la destrucción al marcarla, va a generar la destrucción de la plaqueta. Aquí vamos a tener interacciones de tipo X, principalmente con inhibidores de la MAO, por ese mecanismo que les contaba. Con ellos, pues, aplazar su uso. Vamos a encontrar también antidepresivos, antimigrañosos, serotoninérgicos, que también mediado por esa inhibición de la MAO puede favorecer la aparición del síndrome serotoninérgico. Y ya como interacciones de tipo D con los opioides, también, digamos, mediado por ese mecanismo, pero pues no llegan a ser tipo X.
Vamos a encontrar lo que sería la penicilina. Entonces tenemos que ella se une a las proteínas fijadoras de la penicilina, inhibe esa tercera, digamos, etapa de síntesis de la pared bacteriana y con ello importante que la absorción es rápida tras la inyección intramuscular o subcutánea. La absorción oral en ayunas es del 15 al 30% y digamos esto es mediado porque se hidroliza muy fácil por el ácido del estómago. Vamos a tener un volumen de distribución de 0.53 a 0.67. La unión a proteínas de lo que sería la penicilina va del 45 al 68%. La eliminación se da principalmente por vía renal, iría seguido de la hepática y la biliar. Y aquí, importante, digamos, como que su efecto más grande, reacción adversa más grande en cuanto a lo que es las proteínas es la hipersensibilidad. Ella, digamos, como es pequeñita, tiene que unirse o va mediada por el modelo de apteno-proapteno. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando es chiquito, el medicamento, cuando es digamos, de bajo peso molecular, tiene que unirse a una proteína más grande. Y ya está la que, digamos, ese complejo sí logra desencadenar una respuesta inmune. Esto, digamos, ¿cómo lo han encontrado o ejemplificado? Encuentran los conjugados así, de lo que sería la piperacilina con albúmina también. Y vamos a tener, como les mencionaba, que ella es pequeña, tiene que formar esos aptenos y cuando se metaboliza en dos componentes, o sí, uno que sería el complejo mayor o determinante mayor, que es el peniciloila, y el determinante menor. Digamos que eso ya es más cuando uno va a realizar lo que son las pruebas de sensibilidad. Y eso era. ¿Quién sigue? Yo. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, ayer les comenté en el grupo que por favor leyeran unos conceptos de la morfología de la estructura de los hongos. ¿Lo leyeron? ¿Me pueden decir cuáles son? Bueno, lo que yo leí, digamos así, es como importante entender, primero que todo son células eucariotas. Ajá. Entonces quiere decir que pues están compuestas de un núcleo diferente de las bacterias que son procariotas. Uh-huh. Hablaban también bastante del componente de la pared celular. Sí. Entonces hacían referencia a que pues, puede tener diferentes componentes como polisacáridos, hablaban principalmente de la quitina, que era como importante tenerla en cuenta. También hablaban de la... Eso es como en generalidades, ¿no? Como sí, en lo de la estructura celular. También hablaba de la membrana, que también estaba compuesta principalmente como la membrana celular humana, pero con un componente fosfolípido más importante que era el ergosterol. Ok, el ergosterol, muy bien, correcto. Y hacía también énfasis en parte de la parte de los organelos. Y en la clasificación no taxonómica, sino morfológica. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo se clasifican los hongos según su morfología? Sí, pues básicamente tenemos las levaduras. Perfecto. Pues digamos que normalmente hay crecimiento muchas veces a nivel ya digamos que cuando es contaminante, y tenemos también las hifas que son digamos que ya una estructura que es más para digamos que crecimiento. Bueno, los hongos, en cuanto a sus características morfológicas, grandes, no taxonómicas, que es otra cosa, entonces se dividen en MOS, que se conocen como hongos filamentosos, levaduras, y en la mitad los dimórficos. Dimórficos es que de acuerdo a situaciones ambientales como la temperatura, adquieren una u otra característica morfológica. Listo. Esto es muy importante para entender ciertas cosas que vamos a hablar en la charla. La charla es de PKPD de antifúngicos. Entonces lo primero es clasificar los antifúngicos que tenemos y se darán cuenta que a diferencia de los antibióticos son poquitos. Hay 4 familias nada más. Los polienos, los azoles, las equinocandinas y los análogos de pirimidina. ¿Listo? Entonces, de los polienos, básicamente los que tenemos disponibles son nistatina, anfotericina B. La clasificación de los azoles depende de las revisiones, ¿sí? Pero lo que sabemos es que los azoles de última generación son bori e isabuconazol que tenemos en el mercado disponible y que la diferencia es, digamos, los primeros no se pueden administrar por vía oral y son casi que están restringidos a uso tópico. Ya los de segunda y tercera generación se pueden administrar por vía oral intravenosa y los de tercera generación lo que tienen es una mayor cobertura en su espectro antifúngico. Las equinocandinas, que ninguna está para administración oral, y la flucitocina, que viene para administración oral. Listo. Esta es una línea de tiempo en cuanto al desarrollo
de los antifúngicos. Y miren que vienen desarrollándose desde los años 50, y estamos en el 2020 y miren que hay muy poquitos. Si ustedes ven, pues el desarrollo de otras moléculas antimicrobianas, pues más avanzado que los antifúngicos, que estamos realmente muy limitados en lo que tenemos, ¿no? Comenzamos con los polienos. El polieno más importante y de mayor actividad, pues es la anfotericina B. Y es una historia llamativa porque estas dos doctoras, una bioquímica y una microbióloga, Elizabeth Hayes y Richard Brown, aíslan el primer polieno en el año 49, le llamaron fungicidina. Otro grupo, del grupo de Squibb and Sons del laboratorio, purifican a partir de Streptomyces nursei, que es una bacteria, la anistatina. Rápidamente se dieron cuenta que la anistatina tiene una pobre absorción gastrointestinal y la anistatina queda casi que relegada a uso tópico o en mucosas, que es lo que uno le da al paciente que tiene una candidiasis limitada a la cavidad oral. Listo. Y en el año 53, en muy poco tiempo, a partir de Streptomyces nodosus, y este es capcioso, ¿sí? Este Streptomyces nodosus lo sacan de la tierra de la cuenca del Orinoco venezolana. ¿Listo? Y de ahí desarrollan dos moléculas, una que se llama anfotericina A y una anfotericina B. La A es muy parecida a la anistatina en su espectro de acción y en su mala absorción gastrointestinal. Sin embargo, la anfotericina B descubrieron que tenía un mayor espectro antifúngico. El problema de la anfotericina B era que no se podía administrar correctamente, ni por vía oral, intravenosa, no funcionaba. Entonces la gente de Squibb and Sons dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos mejorar esa administración intravenosa? Y dijeron, pues nada, miremos si la podemos combinar con algo que se llama desoxicolato de sodio. Entonces ese desoxicolato lo tienen los mamíferos, nosotros humanos lo tenemos, y es un componente de las sales biliares cuya función es emulsificar las grasas en el intestino. Mezclaron la anfotericina B con desoxicolato, la pusieron en una solución glucosada y queda con una suspensión micelar. De esa manera ya podía ser administrada más fácilmente, de manera intravenosa, y evidenciaron en estudios por los años 60, estudios grandes, que trataba criptococosis sistémica, histoplasmosis y otras micosis endógenas. ¿Listo? Entonces miren estructuralmente cómo son estas tres moléculas principales de los polienos. En cuanto a esta tabla de actividad de PKPD, encontramos que los polienos, digamos que la constante va a ser el Cmax sobre la MIC. Sí, esa va a ser la actividad. Y que los polienos tienen una particularidad, es que tienen una actividad antifúngica prolongada, cosa que probablemente otros antifúngicos no tienen. La anfotericina B tiene esta cualidad. Esta es una tabla adaptada de dos referencias que están abajo. Y miren que la anfotericina B de oxicolato, que es la última de la tabla, que fue desarrollada en el año 65, y miren hasta cuándo comenzaron a desarrollar o a la FDA a probar las otras moléculas. La primera es la complejo lipídico en el 95, ¿sí? 30 años después, y en el 97 la anfotericina B liposomal. Tienen diferencias, ya les dije que una formaba una estructura micelar. La anfotericina complejo lipídico es multilaminar en cinta, es muy grande, como lo vemos ahí, su tamaño en nanómetros, mientras que la liposomal está contenida en unos liposomas. Esos ácidos grasos se llaman dimirustoilfofatidilcolina y dimirustoilfofatidilglicerol, ¿sí? Que son ácidos grasos que componen esa cadena larga de la anfotericina B complejo lipídico y que hace parte del liposoma de anfotericina B liposomal. Estas son las dosis letales 50, que básicamente son las dosis que se utilizan para tratar la mayoría de las infecciones sistémicas fúngicas. 1 a 5 miligramos por kilo de anfo B complejo lipídico, 3 a 5 de liposoma, en la mayoría, en mucor es más alta la dosis, y de desoxicolato de 0,25 a 1 miligramos por kilo. Esa es la dosis que uno formula para la mayor cantidad de los pacientes. La distribución varía un poco, pero miren cómo principalmente tiene mayor penetración o mayor actividad a nivel del sistema reticuloendotelial, vaso e hígado, ¿sí? Complejo lipídico tiene un problema que no atraviesa bien por su tamaño la barrera hematoencefálica, mientras que las otras dos moléculas sí. Y el volumen de distribución es realmente bajo en cuanto a la anfotericina B liposomal versus la complejo lipídico. También es relativamente bajo en el desoxicolato. Y esto es lo que le querés mostrar, ¿sí? Las diferencias, ¿no? La anfotericina B desoxicolato
la anfotericina B, que sería la molécula púrpura, con el fosfolípido, forma esa estructura de micelio. Después desarrollaron este complejo lipídico, que es una estructura muy grande, una cinta, donde simplemente ponen anfotericina B entrecruzada con los fosfolípidos que ya les mencioné, y la última que desarrollan, que es el complejo lipídico, que tiene esa estructura, que es un liposoma, que es redondita y que está resguardando las moléculas de anfotericina B dentro. ¿Listo? 3 moléculas nada más en 70 años de historia. El mecanismo de acción es dependiente del ergosterol, por eso les dije que leyeran mucho de la estructura de esta célula eucariota. Resulta que el ergosterol no solo es un componente esencial de la pared celular de los hongos, sino que también sirve para la regulación de proteínas, para los procesos de endocitosis, para la división celular y transporte y señalización. La anfotericina B se va a unir al ergosterol por 3 mecanismos. Un mecanismo que se llama pues, el de fuerzas de Van der Waals, va a estar también por enlaces de hidrógeno, 3-beta de hidroxidilerdrosterol con el grupo polar micosamina de la anfotericina, y estos enlaces que se llaman enlaces de apilamiento, que se describen así como pi-pi, entre la cadena lateral del ergosterol y la cola de la molécula de anfotericina B. Entonces son las 3 formas en las que, aquí lo vemos, se va a unir la molécula de anfotericina B con el ergosterol que va a estar en la pared celular del hongo. No se sabe bien cómo funciona, se cree, la principal hipótesis es que anfotericina B forma poros, pero no se sabe bien qué forma de poro. Si como en la estructura A, que forma un poro completo, si un poro reducido, si forma varios poros o si forma un efecto en el cual sea un efecto absortivo, donde va atrayendo el ergosterol y va generando una disrupción en la pared celular. Entonces, el modelo más estudiado de lo que se cree que es el efecto es por formación de poros, pero de estas 4 opciones no se sabe realmente cuál es la que conduce a la disregulación, a la disrupción de la pared celular y el daño en el hongo. Entonces resulta que existe resistencia a los polienos, ¿sí? Es raro que exista resistencia a los polienos, pero puede ocurrir. Esto es lo que sería un hongo que es susceptible a anfotericina B, llega a la molécula, genera un secuestro del ergosterol, se daña esa pared celular, lo que conduce a que exista una alteración en todas las funciones celulares, con activación de especies reactivas de oxígeno, daño en mitocondria, daño en la función de proteínas y se activan vías de apoptosis. Es decir, la célula termina muriendo. Sin embargo, cuando hay resistencia a anfotericina B, que es rara a pesar de los muchos años que vamos utilizándola, va a ser por o que va a haber un aumento en el grosor o alguna alteración en la pared celular que evite que la anfotericina B genere sus fuerzas de interacción con el ergosterol, o que el hongo como tal tenga moléculas, ya sean chaperonas, ya sean catalasas, ya sean proteínas de choque térmico, las cuales van a aguantar ese estrés oxidativo y haga que perdure el hongo a pesar de que esté en un medio con anfotericina B. Es raro, digamos, que un hongo cuya estructura básica de su pared sea ergosterol utilice rutas metabólicas para producir un colesterol diferente. Eso es raro que ocurra, ¿no? Sin embargo, hay algunas mutaciones que pueden generar en los genes ERK, que ahí los ven, que puede generar, digamos, unos pasos alternativos de formar unos esteroles diferentes al ergosterol. Entonces, pues, anfotericina B no va a tener una diana de acción. Son muy pocos los hongos de importancia clínica intrínsecamente resistentes a anfotericina B. Intrínsecamente es que por naturaleza son resistentes. Entonces, los que tenemos son Aspergillus terrus, Cediosporum y el que tuvimos recientemente, Trichosporum. Listo. Y cada uno tiene un mecanismo de resistencia intrínseca distinto. Por ejemplo, Cediosporum, lo que se sabe
es que tiene unas modificaciones a través de las vías de formación de en una mutación en el ER6 que favorece unas vías alternativas de producción de otros derivados del colesterol diferentes al ergosterol. En Aspergillus terros lo que se sabe es que produce muchas chaperonas y muchas proteínas de choque térmico que le ayudan a resistir el efecto de la anfotericina B en cuanto al estrés oxidativo. Y en Trichosporum es lo menos estudiado, pero lo que se cree es que Trichosporum, al ser una levadura, tiene una característica, así como Candida lusitania, que también es resistente intrínsecamente, tiene una característica de que tienen como mucha plasticidad en cuanto a su pared celular. No se dicen dimórficos, sino pleomórficos. Entonces, cuando ven cándidas de otras especies diferentes o levaduras de otras especies, siempre la van a ver redonditas, pero Trichosporum o Lusitania se pueden ver de muchas maneras diferentes. No la típica levadura redondita que uno ve al microscopio, sino que tienen una plasticidad en su pared, eso se llama pleomorfismo, que le puede ayudar a resistir, digamos, la actividad de anfotericina B sobre su pared celular. La toxicidad, hay dos tipos de toxicidad con anfotericina B, una toxicidad aguda que está relacionada con la infusión, la velocidad de infusión. Si se infunde muy rápido, se activan citoquinas proinflamatorias derivadas de neumonía innata, el paciente puede tener náuseas, vómitos, escalofríos, fiebre, hipotensión e hipoxia. Hay datos de pacientes que con anfotericina B liposomal, cuando se infunde muy rápido, tienen dolor torácico, disnea, dolor abdominal, ¿sí? Esto ocurre generalmente en los 5 primeros minutos de la infusión y resuelve, los síntomas pueden resolver con algún antihistamínico. El efecto secundario más peligroso es que puede haber hipercalemia dada por el desplazamiento de potasio intracelular, lo cual podría en algunos pacientes susceptibles conducir a una arritmia fatal, y neurotoxicidad. Esto es lo que ocurre cuando hay toxicidad aguda, y esto es derivado de la velocidad de infusión. Sin embargo, también existe la toxicidad crónica. Entonces, lo que preocupa es la toxicidad crónica. Recordemos que los tratamientos de las micosis con anfotericina B son largos. Entonces, va a ser la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad y va a estar mediada principalmente por el componente de desoxicolato, no por la anfotericina como tal. Entonces, va a haber una vasoconstricción de la arteria aferente, con el cual va a haber una elevación de azoados, de creatinina sérica. Posteriormente, como los tratamientos son prolongados de estas enfermedades, ocurre una lesión tubular con alteración electrolítica, puede producir un síndrome de Fanconi y posteriormente se pueden perder unidades funcionales y generar una insuficiencia renal. Factores de riesgo: sexo masculino, una dosis diaria promedio de más de 35 miligramos día, muy alta, y el uso de diuréticos, pacientes obesos que requieran dosis más altas. Imagínense un paciente obeso con una enfermedad por mucor, es un riesgo. Que también esté recibiendo tratamientos nefrotóxicos. Miren, por ejemplo, pacientes trasplantados, que lo vemos con mucha frecuencia, que reciben inhibidores de calcineurina, y que ya el paciente de base tenga una función alterada. Pero esto básicamente ocurre con anfotericina B desoxicolato. ¿Listo? A los azoles, y este es tomado de un artículo relativamente reciente que escribieron de la Universidad Nacional, Jorge Cortés con Laura Nocua, lo publicaron en una revista chilena. Entonces, para mostrarles los azoles más importantes que tenemos y los que tenemos en el mercado, en cuanto a fluco, ITRA, BORI, tenemos eisabuconazol, todos tienen presentación oral, todos tienen una buena biodisponibilidad o absorción gastrointestinal, y también todos tienen presentación intravenosa, con cada uno con volúmenes de distribución diferentes, donde encontramos que el volumen de distribución más bajo es de fluco, más alto de isabuconazol, digamos que todos comparten algo, y es el metabolismo hepático. Ahí vamos a ver que el que tiene menos metabolismo hepático es fluconazol. Sin embargo, en algunos tratamientos que también utilicen mecanismos de metabolismo mediados por el citocromo, también toca hacer ajuste de dosis. ¿Listo? Todos, digamos, fluco, BORI, ISA, penetran sistema nervioso central, y lo van a ver para tratamientos de enfermedades asociadas a micosis en sistema nervioso central. ITRA no, y posaconazol tiene una penetración intermedia a sistema nervioso central.
Estas son las estructuras químicas. El isavuconazol viene acompañado de una molécula de un sulfuro, y acá cambia el índice de farmacodinámico, va a ser AUC sobre MIC, es diferente al de polieno. Por eso es que con los azoles es muy importante medir los niveles. Siempre que podamos, vamos a tener la posibilidad de medir niveles de itraconazol o de boriconazol. No hay puntos de corte para medir niveles de posaconazol. Y el isavuconazol aparentemente es muy seguro. Entonces, es lo que vemos acá. ¿Cómo son los niveles? Itraconazol, uno espera niveles de 0,5 microgramos mililitro, que nos va a garantizar un buen nivel de actividad sobre las infecciones. Bori, con un microgramo mililitro, 70% de éxito. Si nos pasamos a 6 microgramos mililitros, ya podemos tener efectos adversos. Miren que los rangos son muy cortos, entonces es muy importante medir los niveles, sobre todo en pacientes que están teniendo terapias para otras cosas concomitantes que usen metabolismo hepático también a través del citocromo. Y en posaconazol no hay evidencia de hacer monitorización porque no hay una concentración objetiva. El mecanismo de acción básicamente es la interferencia en la producción de ergosterol, ¿sí? Desde que el gen ER, que es el que traduce para la producción de ergosterol en la pared celular, comienza a actuar con el escualeno, que es el principal derivado esterólico para formar ergosterol. Miren cómo en esos puntos de formación, en uno que se forma simosterol u otra molécula derivada, fluco y tribori, tienen su diana de acción para interferir y finalmente no producir el ergosterol, que es el componente esencial de la pared celular. El flujo es soluble en agua, no se ve afectado por el pH ingesta de alimentos, una absorción gastrointestinal muy buena, difunde muy bien por los líquidos. Miren que el líquido cefalorraquídeo alcanza un 70% de la concentración sérica, excelente penetración. Tiene una eliminación renal importante, por lo cual debe ser ajustado en pacientes con falla renal y un bajo volumen de distribución. Ya lo habíamos mencionado en la tabla, con ITRA y POSA. Los ponemos juntos porque comparten muchas características, son pobremente solubles en agua, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando van a ser usados de manera intravenosa requieren ciclodestrina para mejorar su solubilidad, pero la ciclodestrina resulta que es tóxica. Entonces los pacientes con falla renal hay que tener mucho cuidado, sobre todo en diálisis, de si hay la posibilidad de administrarlo vía oral, que no tiene ciclodestrina, administrarlo vía oral, tiene buena absorción gastrointestinal. ITRA es más lipofílico, la absorción de POSA es mejor en alimentos ricos en grasa, y esto sobre todo si uno está dando profilaxis de tratamiento en pacientes oncológicos, que se les va a dar tratamiento oral con profilaxis con POSA, entonces que se puede, si es posible, tomar alimentos ricos en grasa. Los volúmenes de distribución son elevados pero variables, por lo cual determinar las concentraciones séricas son complejas, y ambos son metabolizados por el citocromo P450, por lo cual hay que tener cuidado con algunos medicamentos, con los que se estén dando concomitantemente, como rifampicina, por ejemplo. La eliminación renal es variable, no requieren, digamos, intervención de este sistema. Bori, lo mismo, también requiere ciclodestrina cuando se administra por vía intravenosa, tiene un mejor perfil de absorción oral, casi del 100% en ayuno, metabolismo principalmente hepático y la eliminación renal. El isavuconazol, que es el último azol que tenemos en el mercado, un profármaco del sulfato de isavuconazonio, tenía la molécula del sulfato ahí al ladito, y por esterasas plasmáticas se convierte en su forma activa, que es el isavuconazol, es altamente soluble con agua, amplio volumen de distribución, más del 99% de unas proteínas, una biodisponibilidad oral muy buena, que es la misma intravenosa, es decir, que si podemos darlo en la presentación de cápsulas, se le puede dar en cápsulas al paciente, si tolera la vía oral, y que tiene una vida media muy prolongada. Es lo último que hay, digamos, en guarachas con azoles, que sería el isavuconazol. Entonces, ¿por qué es importante lo que yo les decía de la clasificación morfológica? Por esto, hay que saber, digamos, para qué sirve cada cosa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cripto es una levadura, ¿sí? Entonces, en cripto, el tratamiento de una criptococosis grave va a ser con anfotericina B-flucitosina, ¿listo? Si no es grave, si no es meningia, si no es diseminada, si sabemos, estamos seguros que es una criptococosis limitada al pulmón, por ejemplo, fluco, ¿sí?
Ya eso está clarísimo. Cándida es una levadura. Entonces miren los tratamientos para cándida. Con cándida el tratamiento va a ser, si es una candidiasis en paciente crítico, neutropénico, grave en la UCI, profesor, ¿qué se le pone? O caspo. Listo, una equinocandina, correcto. Entonces se pone caspo y si el paciente tiene algún grado de alteración hepática, anídula. Listo, perfecto. Si no, flujo. ¿Listo? Flujo. En casos muy graves se puede usar anfotericina B, como endocarditis u otros, ¿listo? En casos muy graves. Aspergillus. Entonces, con aspergillus, el tratamiento siempre de elección de aspergillus, lo van a ver en todos lados, voriconazol. Y aspergillus es un moho o un hongo filamentoso. ¿Listo? Entonces, el tratamiento es voriconazol. En casos más graves, porque necesitamos terapias de salvamento, anfotericina B. El isoconazol lo han metido en todo y sirve para muchas cosas. ¿Listo? Pero siempre el tratamiento 1A para aspergillus es bórico. ¿Listo? En histoplasmosis. Histoplasma es una enfermedad no común en pacientes inmunocompetentes. Histoplasma es una enfermedad que da en obreros, en gente que trabaja haciendo carreteras, que remueve tierra, ¿sí? Pero es muy raro. Generalmente histoplasma da en pacientes inmunosuprimidos o VIH. Listo. Tratamiento de histoplasma, itraconazol. Sin embargo, cuando el paciente tiene una histoplasmosis diseminada, el tratamiento va a ser anfotericina B. ¿Listo? Ok. Histoplasma, ¿qué tipo de hongo es? Morfológicamente. Histoplasma es una levadura o un dimórfico. Dimórfico. ¿Listo? Esto es dimórfico. Cuando hace frío, se vuelve moho. Y cuando hace calor, se vuelve levadura. ¿Listo? Ok, mucor. Mucor es un hongo filamentoso. Filamentoso. El tratamiento de mucor ha cambiado mucho. En las guías todavía mencionan anfotericina B liposomal a dosis altas como el tratamiento 1A. Sin embargo, ya hay nuevas guías, nuevas cosas que dicen, antes en la guía del 2019 decían, meta isavuconazol si la cosa no anda bien o combínelo y tal. ¿Sí? Ya ahora hay nuevos datos de que isavuconazol no solo se usa en terapia de salvamiento, sino que se puede usar como terapia inicial. ¿Listo? En mucor, ¿ok? Y es muy bueno. Paracoxi es otro hongo dimórfico que lo tenemos acá, sobre todo en las regiones templadas, y el tratamiento de paracoxi en cuanto a soles va a ser itraconazol. Si se dan cuenta, se puede usar trimetrocloprid. ¿Listo? Ok, pero el tratamiento de paracoxi es con itraconazol y lo tenemos mucho aquí en Colombia, en Brasil, Listo, es una micosis endémica de nosotros. ¿Listo? Bueno, efectos adversos principalmente son gastrointestinales y ojo con los medicamentos que prolongan el QT, cuidado con eso. Medicamentos como inhibidores de calcineurina, cuidado. Aquí en este caso los azoles elevan a los inhibidores de calcineurina que son tacrolimus y ciclosporina. ¿Listo? Bien. Entonces, ojo con eso porque va al trasplantado, le dice, vea, hay que ponerle tal cosa, ojo porque doctor, trasplante nefro, trasplante no sé qué cosa, ojo porque su tacrolimus hay que estar vigilándolo porque se le va a subir. ¿Listo? Caso contrario con rifampicina. Rifampicina baja el nivel de los azoles casi al 90%. O sea, si tú estás tratando un aspergillus, un paciente con tuberculosis, estás poniendo voriconazol, yo replantea la cosa porque hay que modificar alguno de los dos tratamientos. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Y con relación de los antirretrovirales, que muchos de estos hongos son enfermedades oportunistas, por ejemplo, posaconazol contraindicado en pacientes que estén tomando efavirenz, y traconazol, generalmente los pacientes que están tomando inhibidores de proteasa, hay que tener ciertas precauciones con el uso de azoles. Eventualmente los inhibidores de proteasa no creo que entren en desuso, quedan como tratamientos muy buenos, pero están siendo reemplazados por los inhibidores de integrasa. Cuando tengamos tiempo charlamos de esa parte. Por último, las equinocandinas son moléculas que fueron desarrolladas desde la década del 70, pero miren que hasta 1992 se desarrolla la primera equinocandina funcional que fue caspofungina. ¿Listo? Posteriormente desarrolla micafungina, anidulafungina y la última que no ha llegado y que parece que también es el último en guarachas es
resafungina. Y todas derivan de las moléculas predecesoras. ¿Listo? Hacen modificaciones que generan ese cambio y esa actividad nueva. Ya les cuento cuál es la etapa. Bueno, mecanismo de acción, como les dije que por favor leyeran, dentro de ese engramado, que no es igual en todos los hongos, pero es parecido, encontramos que una componente estructural de la pared van a ser los beta-glucanos. Sin embargo, van a ser en conformación 1,3, 1,4 o 1,6. Resulta que las equinocandinas atacan o tienen su diana en el 1,3. Si hay un hongo que predomina 1,4 o 1,6, la equinocandina no sirve. Tienen que saber cuáles son los que tienen 1,3 predominantemente, porque si no, no funciona. Listo. Yo sé que esto no es sencillo, pero es lo que hay. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver cómo ocurre eso, ¿no? Miren que las azulitas son las beta 1,3, que son las dianas. Entonces miren que atrás hay del otro lado en el B hay un hongo resistente. ¿Por qué? Porque casi no tiene beta 1,3. Después la equinocandina ahí que llega, interfiere con el FSK. ¿Y qué pasa? Nada, porque igual arriba no hay nada que hacer. ¿Listo? Esos son mecanismos de resistencia que tienen algunos hongos para defenderse de las equinocandinas. Ahí ven. No está haciendo nada porque esa cosa no está produciendo beta 1,3. ¿Listo? Aquí vemos algunos hongos que no sirven las equinocandinas. Cripto no tiene 1,3. Cripto no tiene beta 1,3. No sirve la equinocandina. Fusarium, ningún mucor sirve. Tricosporum, no sirve la equinocandina, y menos en orina. Ojo con eso, no sirve en orina. Y los cigomicetos que pues antes hacían parte de los mucros. Esta es una tabla en cuanto a la farmacocinética de las equinocandinas. Destacable el volumen de distribución, que es amplio en todos, y un alto nivel de unión a proteínas. Eso es un problema para las equinocandinas porque, pregunta capciosa, no te estoy atacando, supongo que tú eres el más grande, Sebastián, ¿verdad? Señor, sí. Pregunta capciosa, perdón que le estoy robando tiempo. Si tú tienes una fungemia por Candida albicans, ¿sí? De pronto uno no cree mucho en la susceptibilidad del Vitek, pero tienes eso, te dice que es susceptible a todo. ¿Qué prefieres? ¿El de la UCI le dejó caspo, que es lo que dice la guía, o tú prefieres fluco? ¿Qué opción tomarías tú? Pues es que dependiendo de lo que estaba diciendo ahorita, si el paciente pues está en un contexto de un paciente polvominémico, pues no se va a transportar muy bien la caspofungina o las equinocandinas. No vamos a lograr que pues lleguen al sitio de acción donde esperábamos que lleguen. En sangre, ¿no? O sea, en sangre funciona. En candidemia es primera opción. Exacto, sí, pero si tenemos, digamos, otro foco infeccioso, pues digamos que no. ¿Cómo dónde? Estaría, digamos que adecuado. No sé, pulmón. No, sin pulmón. Sistema nervioso central. No. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que, para que lo tengan claro, las fungemias por levaduras, cándidas sobre todo, del 18 al 20% de los pacientes hacen siembras oculares, a diferencia de las bacteriemias, 5%. Ese es el motivo de que si tú tienes una susceptibilidad para fluco, es mejor fluco. Eso es proba. Y ahí tú le dices al intensivista, pásalo a fluco con toda tranquilidad, porque donde el tipo tenga una siembra ocular, caspo no le va a hacer nada. ¿Listo? Fluco sí. Entonces, siempre que tengas eso y ya tengas la tranquilidad, pásalo a fluco, tranquilo, no pasa nada. ¿Listo? Sin embargo, aquí tenemos también las indicaciones. Caspo, por ejemplo, primera línea en pacientes con candidemia, con candidiasis abdominal, en pacientes que tengan aspergilosis invasiva. Sin embargo, cuando es terapia de salvamiento, ya vimos que no es la primera opción. Ya les dije que es Bori, Anfo, y esto queda de última opción. Micafungina casi no la tenemos disponible. Anídula, las mismas indicaciones que caspo, pero la ventaja de que anídula se puede usar sin problemas en pacientes con enfermedad hepática, cosa que caspo no se puede usar. Y resafungina, que tampoco la tenemos, pero
hay una gran ventaja de rezafungina que aparentemente tiene una actividad contra neumocistis tiroides. ¿Listo? Que el tratamiento de neumocistis desde hace 80.000 años ha sido trimetoprenzolfo. ¿Listo? Pero rezafungina parece que viene a cambiar ese paradigma. Bueno, lo que les mencionaba, los mecanismos de resistencia o de adaptación que tienen, generalmente, a diferencia de las bacterias hacen transferencia horizontal de genes. ¿Listo? Es decir, tú tienes acá una colonia y entre ellas se van pasando los genes de resistencia. Los hongos no. Los hongos transmiten la resistencia de mamá a hijas, no se la pasan al vecino. ¿Sí? Entonces, para que ellos transmitan eso, necesitan estar en un ambiente expuesto a mucha presión. ¿Sí? Entonces, cuando están expuestos a mucha presión, pueden lograr adaptarse y hacer modificaciones que generen resistencia a ciertos antimicóticos. ¿Listo? Efectos adversos, con las equinocandinas tenemos que son más leves que los demás antifúngicos. No son tan pesados, también relacionados con la infusión, son cosas más que todo relacionadas con mediadores inflamatorios, erupción cutánea, prurito, algunos datos de broncoespasmo, disnea, caspo, si se pasa muy rápido puede producir fiebre hasta en el 35% de los pacientes. Algunas alteraciones a nivel hematológico son realmente raras, y hay un dato en el embarazo que hay que tener cuidado, sin embargo es controversial. Resulta que para... ¿qué pasa que no sabe? Ahí. Listo. Resulta que para los australianos lo ponen en una clasificación B3, que es diferente a la de la FDA. Los australianos dicen, los estudios en animales han mostrado una incidencia de daño fetal, pero en los humanos no tenemos ese dato. Sin embargo, la FDA está haciendo como un replanteamiento de las recomendaciones y hasta el momento no hay datos en FDA para eso. Es controversial en embarazadas. ¿Listo? Y ya. ¿Preguntas? Sepsis. Creo que no he abierto la tuya, pero Aquí. Esa. ¿esta? Sí. Ah, no sé, ya la había descargado. ¿Es esta? Sí. Sí, esta. ¿Cómo la compartí? No, es que es así por lo que se encanta. No, pero yo la descargué. O sea, si quieres... ¿Le voy ahí? ¿No vas al escritorio? Sí. Sal del escritorio. Aparece igual ¿Será que No, porque yo la Me van a descargué. O sea, sí. Mira, sale como Sí, PDF, chino. tenemos la de código sepsis. Si quieres, y ahorita se las envían, pero en PowerPoint. Ah, bueno, ahí ya aparece. Listo. Sí, sí. O sea, voy bajando, ¿sí? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Sí, sí, sí. ¿Más? Bueno, vamos a presentarle el Bueno, toca hacerte ya la que cambie con la otra. Que no me escucho. Bueno, buenos días. Vamos a presentarle farmacocinética y farmacodinamia específicamente de los gram positivos. Carolina Slosh, Lady Marruga, internas de 14º semestre. Pues como está debido así la charla, en introducción de lo que son los gram positivos, la farmacocinética y farmacodinamia como en introducción general, los mecanismos de resistencia, pues digamos como los grupos que existen, y de ahí ya partimos, digamos, como a especificar un poco lo que son pues, los mecanismos de acción, la farmacocinética y pues digamos pues, los RAMs que pueden llegar a producir. Hazte más cerca del computador acá. Sí, ya voy a hablar. Ya voy a hablar yo. Entonces, en cuanto pues a la introducción, tenemos los gram positivos y los gram negativos. Esta porque los dividimos en dos. Primero, por una tinción, que es la tinción de gram, que según cómo pinte, ya sea azul en gram positivos o rojo en gram negativos, nos lo va a clasificar. ¿En qué consiste
o sea, como el por qué pinta esta tinción Gram, y es por el peptidoglicano. Entonces, lo importante de esto es la estructura que vemos acá. La estructura que vemos acá de las bacterias gram positivas, que va a estar constituida de una membrana citoplasmática y de una pared celular, que en su mayoría está constituida por un peptidoglicano, y esta va a estar unida a través de un ácido que se llama el ácido teicoico. En cuanto a los gram positivos, pues en general las bacterias van a tener esta configuración donde pueden ser esferas más alargados o de una forma más espiral, siendo cocos, bacilos o espiroquetas los gram positivos con predominio en cocos y bacilos. Entonces, en cuanto a los gram positivos, podemos tener... Ya, gracias. Vamos a tener bacilos y cocos. Los bacilos los podemos dividir en aerobios y en anaerobios. Los aerobios, a su vez, los podemos dividir en no esporulados y esporulados. Los no esporulados van a ser la Listeria monocytogenes, el Corynebacterium diphtheriae y la Nocardia asteroides, mientras que los esporulados van a ser el Bacillus anthracis y el Bacillus cereus. Los anaerobios, por su lado, siempre son esporulados, que van a ser los Clostridiums, Perfringes tetani, botulinum y difficile. Por el lado de los cocos los dividimos en anaerobios y en catalasa positiva o negativa según su reacción a este medio. Los catalasa positivas van a ser los estafilococos, que a su vez también van a tener una reacción positiva o negativa a la coagulasa, siendo positivo el estafilococo aureus y siendo negativo con una reacción adicional a la noviobioxina, Staphylococcus epidermidis, que va a ser el sensible, y Staphylococcus saprophyticus, que va a ser el resistente. Por el lado de la catalasa negativa vamos a tener los streptococos y los enterococos. Estos se dividen en tres: alfa hemolítico, beta hemolítico y gamma hemolítico, según la hemólisis que pueden ocasionar. El alfa hemolítico va a tener una hemólisis parcial, el beta hemolítico una hemólisis total y el gamma hemolítico no tiene hemólisis. Entonces, el alfa hemolítico tiene la hemólisis parcial por la optoquina, sensible siendo el Streptococcus pneumoniae y resistente el Streptococcus viridans, mientras que el beta hemolítico, que tiene una hemólisis total mediado por la bacitricina, sensible Streptococcus pyogenes y resistente Streptococcus agalactiae. Y el gamma hemolítico, que no tiene hemólisis, que a su vez crece en cloruro de sodio, va a depender si crece o no crece. Los que crecen son los enterococos y los que no crecen es el Streptococcus bovis. Y por último, los anaerobios, que van a ser el peptococo y el peptostreptococo. Entonces, hablando un poco de la farmacocinética y farmacodinamia, pues digamos que la gran diferencia es que la farmacocinética es lo que el medicamento hace al organismo, y la farmacodinamia lo que el organismo le hace al medicamento. Entonces, en la farmacocinética, al revés, perdón. Aquí está, perdón. Lo que el organismo le hace al fármaco en la farmacocinética, y la farmacodinámica el fármaco al organismo. Entonces, acá pues digamos que todo depende de la dosis que se administre de fármaco. Hay una mnemotecnia que es el LAMDE, que habla de la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Entonces, pues digamos que se hace toda la secuencia, todo hablando de la farmacocinética, todo con el fin de cuánto es la concentración que llega a plasma, y posteriormente cuánto se hace la distribución a tejido, cuánto es la distribución, pues como el porcentaje de metabolismo, la eliminación y la excreción. La excreción principalmente es por orina, pero pues también existen otros mecanismos, como lo puede ser por las heces o por la bilis. Posterior a todo esto, pues digamos que ya el medicamento llega a un receptor, pues a órgano diana, y pues ya ahí hablamos como tal de la farmacodinamia, donde se hace pues el efecto tóxico y el efecto terapéutico. Entonces, en la farmacocinética, pues digamos que lo que estudia principalmente es cómo se van a movilizar los fármacos en el organismo. Entonces, siendo pues el organismo lo que genera el fármaco, y nuevamente lo de la mnemotecnia LAMDE. Entonces, acá hablamos pues de la liberación, ya vamos a especificar un poquito en cada una: la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y finalmente la excreción. Y la farmacodinamia básicamente lo que estudia es qué le hace el fármaco al organismo. Entonces, valorando pues digamos la liberación, es principalmente o tiene en cuenta lo que es el principio activo, que es
está presente en una forma farmacéutica para que quede libre y pueda ser absorbido. Entonces, digamos, ahí pues importante también lo de las presentaciones, si es pues una cápsula, si es pastilla, si es intravenosa, intramuscular, porque dependiendo de eso pues va a generar pues como la liberación. En la absorción, pues teniendo también en cuenta lo de la administración del fármaco, y ahí va a tener presente lo que es la biodisponibilidad, que nos hace referencia a lo que es la fracción del fármaco que llega al plasma, que es lo de la concentración del área bajo la curva, que es la absorción de la sustancia hacia circulación sistémica en un tiempo determinado. Digamos, acá lo que estamos viendo es, de acuerdo a la vía de administración, pues la concentración que va a alcanzar a nivel sistémico del medicamento en un tiempo determinado. El intravenoso siendo pues un tiempo prácticamente que inmediato y genera una concentración pues pico máxima, o sea, el pico lo... Exacto. Luego, pues, digamos, la intramuscular, digamos que ya la concentración depende del tiempo en el que se administre. La subcutánea y la oral, digamos que también no tiene un efecto, una concentración máxima inmediata, sino que pues toma un poco más de tiempo para poder alcanzarla. En la distribución vamos a hablar de lo que es pues la velocidad de distribución hacia los tejidos o hacia el plasma, o sea, qué tanto demora el medicamento en alcanzar las concentraciones pues al órgano diana que se quiere o pues a nivel sistémico. En metabolismo, pues digamos la conversión del producto que está inactivo y cómo se activa, que es lo que nos habla de eso es lo que se dice que es un profármaco. Y pues la eliminación, como dijimos, que podría ser renal, fecal o biliar. Y acá importante tener en cuenta lo que es el tiempo de vida media plasmática, que esto lo que nos habla es el tiempo que va a tardar la concentración de un fármaco en disminuir a la mitad de su valor inicial, o sea, de poder, digamos, ser eliminado. Entonces acá en esta tabla pues nos hablan lo que es la concentración pico o la concentración máxima del medicamento, o sea, la concentración máxima que alcanza en un tiempo determinado, el área bajo la curva, que es, digamos, ya la concentración que se alcanzó el medicamento en un tiempo determinado, y la vida media de eliminación, que es la mitad, pues como la mitad del valor inicial del fármaco, pues ya para poder ser eliminado. En cuanto a los mecanismos de resistencia, estos son, digamos, como los tres que predominan en bacterias gram positivas. Van a ser el primero, alteración o producción de nuevas PBP, que recordemos que las PBP son las proteínas fijadoras de penicilinas. El segundo es la producción de beta-lactamasas, y el tercero, las bombas de flujo. Estas son los que predominan en estas bacterias gram positivas. En cuanto a la alteración y producción de PBPs, lo que hace esto es que va a permitir la síntesis del peptidoglicano. Entonces, esta síntesis lo que hace es alterar el peptidoglicano y por ende va a alterar la unión a la bacteria, porque pues el peptidoglicano es el punto de conexión donde se uniría principalmente. La producción de beta-lactamasas lo que hace es hidrolizar el antimicrobiano, entonces al hidrolizarlo pierde este efecto antibacteriano. ¿Cómo contrarresta ese efecto, digamos, de que le quita su efecto antimicrobiano, antibacteriano? Va a ser con un inhibidor enzimático. Entonces esa enzima que produce la beta-lactamasa va a estar inhibida por ejemplo, el clavulanato y el sulbactam. Y por último, las bombas de flujo, que lo que van a hacer es transportar el antimicrobiano extracelularmente sin modificar su forma antibacteriana, que lo trajimos principalmente porque se ha visto mucho que a partir de estos dos genes es que pueden hacer este mecanismo de resistencia, ya sea en el neumonio o en el aureus. Bueno, entonces de los principales grupos glucopéptidos, el principal que tomamos fue la vancomicina, que pues como ya habíamos visto, principalmente es un bactericida. Acordémonos que digamos ataca o combate la pared celular como tal, pues generando pues su destrucción, y esta lo que hace es inhibir la biosíntesis de la pared celular. Lo que hace es bloquear la polimerización de los glicopéptidos mediante una unión estrecha a la porción de alanin y de alanina del precursor de la pared. Entonces, digamos, normalmente pues digamos que está el de ALA y de ALA, y pues estos digamos que ya generan como la secuencia de las cadenas. Lo que hace la vancomicina es, digamos, como encapsular a esa porción para evitar que siga generando el crecimiento de la cadena. Y digamos que de su volumen de distribución, hablamos de un volumen de distribución alto, pues es significativo cuando es más de 0.6, tiene un volumen entre 0,4 y 1 litro kilogramo,
una unión a proteínas aproximadamente del 50%, y en el metabolismo podemos ver que el 75 al 80% del fármaco se va a excretar, pues digamos, sin cambios a nivel renal después de las primeras 24 horas de que se ha administrado el medicamento, y tiene una vida media de entre 4 a 6 horas principalmente, y como en general una de las reacciones de las RAMs, entonces como ya lo ha explicado la doctora, el descenso de presión sanguínea, disnea, estridor, como toda la parte alérgica de favoración de la histamina. Importante acá es que pueden generar una insuficiencia renal, entonces pues sí toca tener en cuenta pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica de base o que tienen una lesión renal aguda o una crónica agudizada, pues digamos hacer el ajuste respectivo, que su principal manifestación pues va a ser el aumento de la creatinina sérica, entonces pues hacerles un control a este tipo de pacientes. Y pues digamos que otra de las manifestaciones puede ser flebitis, rubefacción, lo que pues hablamos del nombre rojo en la parte superior del cuerpo y de la cara. De los betalactámicos cogimos principalmente lo que es la amoxicilina, entonces su principal mecanismo de acción es que va a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana uniéndose a una o más proteínas fijadoras de la penicilina, lo que ya nos explicaba Carol PVP. Entonces al unirse digamos a la síntesis de estas pared bacteriana, pues va a hacer que no se favorezca la producción de la misma, siendo que la bacteria no pueda crecer, sino que digamos que le inhibe, pues como que le corta el crecimiento al unirse a estas proteínas fijadoras de penicilina. Su volumen de distribución realmente no es muy grande, muy significativo, entre aproximadamente 0,3 a 0,4 litros kilogramos, que pues digamos que lo que va a hacer es llegar finalmente a los tejidos, principalmente lo que es hígado, pulmones, próstata o músculos, y realmente tiene una baja unión a proteínas, aproximadamente un 20%. Su principal vía de eliminación va a ser en orina entre 70 a 78%, pues el fármaco sin cambios, y tiene una vida media de aproximadamente 61 minutos. Principales RAMs que puede llegar a generar, pues gastrointestinales, principalmente diarrea, náuseas, vómito, la infección gastrointestinal principalmente por lo que sería el Clostridium difficile, puede generar también, digamos, hipersensibilidad, lo que sería urticaria, un angioedema, anafilaxia, rash, bueno, candidiasis, cefalea y demás. De otro de los grupos, las lincosamidas, específicamente la clindamicina, su mecanismo de acción es una unión reversible a la subunidad ribosómica 50S, lo que hace es que va a impedir la formación de los enlaces péptidos, inhibiendo así la síntesis de proteínas bacterianas. Entonces lo que genera es una inhibición acá de la subunidad 50S. Entonces este sí tiene un volumen de distribución, digamos que amplio, significativo, entre 0,7 a 1,2, una unión a proteínas, pues digamos que importante, entre 60 a 94%, su pues como que metabolismo principalmente es hepático, dado por el CYP3A4 principalmente, y este tiene digamos que una eliminación baja en orina, un 10%, un 3,6% en esas, y digamos que el resto se excreta como metabolismos inactivos. Una vida media de 3 horas, y de RAMs principales son dermatológicas, rash maculopapular, urticaria, dolor abdominal, diarrea, también acá digamos asociada por el Clostridium difficile. Importante tener cuidado en pacientes con alteración de la función renal o ácidos elevados, porque también puede elevar los mismos. Y pues puede generar también alteraciones de las enzimas hepáticas, por lo que hablamos de que su metabolismo principalmente es hepático. Bueno, sin embargo, mire que la clindamicina no la ajusta en función renal, y que estos dos medicamentos que acabas de mencionar tienen muy buena absorción gastrointestinal, o sea, por eso no los da vía oral, Clinda y Amoxi. Amoxi, a diferencia de Amoxi tiene mejor absorción gastrointestinal que la amoxicilina. Entonces, cuando quiera mandar a alguien para la casa con amoxiclovulanato o sultamicilina, preferiría amoxiclovulanato. Por parte de los oxazolidones tenemos el linezolid, que va a inhibir la síntesis de proteínas bacterianas uniéndose al ARN ribosómico 23S,
en la subunidad 50S, y esto lo que va a hacer es prevenir la formación del complejo 70S funcional, que es el que va a ser primordial para la traducción bacteriana. Su volumen de distribución es buena, aceptable por encima de 0,6, como dijo Ley, en 0,65. Su unión a proteínas es del 31%, principalmente a la albúmina sérica. Su metabolismo es hepático y por eso vamos a ver que puede dar en las RAMs una hepatotoxicidad, una mielotoxicidad, una neuropatía periférica y una acidosis láctica como las principales. Su eliminación va a ser por la orina el 30%. Como fármaco original y sus metabolitos como el 50%. En cuanto a los lipopéptidos, está la daptomicina, que va a actuar sobre la membrana citoplasmática, a la cual se une como un mecanismo dependiente de iones de calcio, y esto provoca una despolarización permanente que va a favorecer la formación de brechas por las cuales la bacteria pierde potasio y otros elementos esenciales. Esto lo que va a hacer es llevarla a una muerte celular rápida. Tiene un volumen de distribución muy bajito en 0.1, una unión de proteínas del 90 al 94%, su eliminación va a ser del 70% por orina, y un 5.7% por las heces, que como principalmente vimos, bueno, al principio vimos que puede ser muy poca, pero en esta está presente. Sus reacciones adversas van a ser las infecciones fúngicas y del tracto urinario, candidiasis, por otro lado ya más sistémico, anemia, insomnio, ansiedad, como por la parte ya más emocional y mental. Y por último, las sulfonamidas, que hablamos del trimetoprim sulfametoxazol, que esta pues va a estar compuesta de dos componentes que van a interferir en la síntesis bacteriana, como lo vemos acá. En estos dos pasos. Lo que van a hacer es intervenir en la síntesis del ácido tetrahidrofólico, que va a ser un intermediario primordial para los ácidos nucleicos, y esto lo que hace es producir el DNA bacteriano. Entonces, precisamente interfiere en la formación del DNA bacteriano, bloqueándolo. Su volumen de distribución también es bajo, de 0.2. Su unión a proteínas pues va a estar como dividido en estas dos componentes, el sulfametoxazol del 70% y el trimetoprim sulfa del 44%. La eliminación del sulfametoxazol va a ser esencialmente por la filtración glomerular y la secreción tubular, mientras que el trimetoprim sulfa va a tener más un metabolismo hepático y una excreción renal. La vida media es muy parecida de ambos, de 10 horas para el sulfametoxazol y de 8 a 10 horas para el trimetoprim sulfa. Las RAMs, neutropenia, dermatitis exfoliativa, necrosis epidérmica, hipercalemia, hipornatremia, hipoglucemia, todas esas. Recuerden que, bueno, trimetoprim por ese mecanismo de acción, hongos, parásitos, bacterias de todo tipo, ¿sí? A menos que ya sea intrínsecamente resistente. La resistencia está porque adquiere el ácido hidrofólico por vías diferentes a ese. ¿Listo? Y el anterior fue el dapto. Dapto tiene serios problemas, fuera de lo que dijo la doctora Lina, de surfactante, de no penetración. Dapto ataca a células que están en división, porque esa formación de poros, eso ocurre en el tabique de división. O sea, si la célula está en una fase planctónica y está inquieta, Dapto no le hace nada. Tiene que estar la célula en proceso de división. ¿Sí? Bueno, entonces creo que ya con esta completamos nuestras revisiones del día de hoy. Vamos a hablar entonces del código sepsis. Bueno, vamos a comenzar con recalcar que si bien hay algunas patologías que siguen siendo prevalentes, que llaman mucho la atención, como las afecciones neonatales en países de bajos ingresos, y que en los países ya de medianos bajos ingresos siguen siendo una de las principales causas de mortalidad, las enfermedades que tienen que ver con el riesgo cardiovascular. La patología infecciosa, digamos que viene ganando cada vez más terreno, como lo vamos a ver en unas imágenes más adelante. Aquí en esta gráfica se muestra cómo son el comportamiento de la mortalidad de causas no infecciosas y de causas infecciosas. Llama la atención ahí sobre 1920, lo que fue la gripe española, pero al mismo tiempo llama la atención que sobre este 1920 también se hace como tal el inicio de la era pues antibiótica.
Recordemos que hacia 1847 es una de las principales estrategias de prevención de infecciones, que es el lavado de manos, digamos que se inicia en esta época. Aquí trae una gráfica de una evaluación de todo lo que es la población coreana, en donde muestra cómo las causas de mortalidad, que en la parte de arriba han ido disminuyendo mortalidad por todas las causas, y en la parte de abajo cómo se observa una, digamos que pendiente leve, pero en aumento, de todo lo que son las enfermedades infecciosas. Aquí, en ese mismo, digamos que análisis, muestran cómo hay un aumento de principalmente infecciones del tracto respiratorio. Vemos cómo probablemente las medidas que se han tomado para control de la tuberculosis sí han tenido efecto en la disminución de la incidencia, de la prevalencia y de la mortalidad, el tratamiento también, pero la sepsis, que es nuestro tema del día de hoy, digamos que de una forma paradójica no ha tenido una disminución en la mortalidad como uno esperaría. Entonces uno está diciendo, bueno, si ya tenemos antibióticos, si tenemos el lavado de manos, si tenemos estrategias para control de infecciones, pues ¿qué es lo que está fallando? Y esto pues tiene gran importancia, este tema que hablamos hoy, porque es una de las principales causas de manejo intrahospitalario de un paciente, y ha ido aumentando año a año los costos para el manejo de estas enfermedades, y el desarrollo pues de antibióticos, que ustedes han visto que es tan importante, que cada vez pues son más costosos. En resumen, en este estudio, pues que es una gráfica de un estudio colombiano en un servicio de medicina interna, vemos que la mortalidad de pacientes hospitalizados es del 43% por causas infecciosas. Y pues como lo dice en esta revisión de la CDC, la sepsis es la principal causa de hospitalización y mortalidad hospitalaria, que contribuye a 1/3 de las muertes, pues de todas las muertes que se dan en el hospital. Por lo tanto, la OMS la declara una prioridad en salud en el 2017. Decir que si seguimos aquí, pues imagínense pues sobre el volumen de pacientes que vamos realmente a tener algún impacto. Esa es la importancia de la sepsis. En cuanto a la definición, pues tenemos, digamos que varias características, unas definiciones históricas que cambiaron desde 1992 con el consenso pues Sepsis 1, en donde describen que hay algunas características, como pues ustedes lo saben, leucocitosis, taquicardia, también al aumento de la frecuencia respiratoria, hipotensión, que van a estar relacionadas con este fenómeno, que van a ser muy sensibles, pero que van a ser realmente poco específicas para definir lo que es sepsis. En el 2001 se hacen como la redefinición de esos criterios, se sigue viendo que aún falta como más especificidad para establecer bien el concepto de sepsis, y en el 2016, pues ya en el sepsis 3, digamos, aplicamos lo que es el SOFA como uno de los criterios para evaluar en los pacientes que tienen esta sepsis. ¿Y qué es entonces sepsis? Es una disfunción orgánica que amenaza la vida, causada por una respuesta desregulada del huésped ante un proceso infeccioso. Aquí voy a hacer una acotación, y en la siguiente diapositiva lo voy a explicar por qué subrayo esto de una respuesta desregulada del huésped desde mi punto de vista. Definimos ya sepsis grave cuando hay una sepsis asociada a una disfunción de uno o varios órganos, y va a haber un incremento de la mortalidad del 10%, y ya cuando tenemos un shock séptico, que es una sepsis asociada a hipotensión que persiste pese a la reanimación con líquidos endovenosos, con hallazgos de hipoperfusión, ya sean clínicos o paraclínicos, vamos a llegar a un estado en el paciente en el cual vamos a tener una mortalidad superior al 50%. Y entonces, aquí hay un spoiler, y es que el tratamiento en la primera hora va a disminuir el 80% de la mortalidad. Lo vamos a ver nuevamente más adelante. En cuanto a la fisiopatología, entonces vamos a encontrar que luego de que pues, se produce un proceso infeccioso, pues va a haber una respuesta necesaria del organismo, que va a incluir pues la activación de leucocitos, la activación del complemento y de varios, digamos que mecanismos para
controlar, digamos, que esa respuesta del organismo, que cuando, digamos, que esta respuesta inflamatoria que monta el organismo es excesiva, pues no solo va a conllevar a que, pues, sí en parte intente contener ese proceso infeccioso, sino que también va a llevar a muerte de sus células, y eso pues va a liberar lo que son los patrones moleculares asociados a daño, y digamos que esa respuesta se va a amplificar de una forma, digamos, que persistente. Esa respuesta que se da como necesidad del organismo para combatir la infección va a ser nuevamente, una vez se controla la infección, regulada, y esto va a implicar que hay una regulación neuroendocrina, ya hay una, digamos que presencia o expansión de células T reguladoras, y una apoptosis de las células T, B y las células dendríticas reactivas, con la inhibición de los genes, digamos que proinflamatorios. ¿A qué voy yo y por qué, digamos, que resaltaba en la diapositiva anterior de una respuesta desregulada del huésped? Porque es una respuesta que, si bien es desregulada, en el primer momento pues es necesaria, y va a ser muy importante que nosotros, para evitar que esa respuesta continúe, hagamos un buen tratamiento en la primera hora, como ya lo dije, desde el punto de vista antibiótico, y también un buen tratamiento desde el punto de vista del control del foco, ya que eso también va a limitar que esa respuesta inflamatoria se perpetúe y, digamos, que llegue a afectar a los órganos, que es lo que definimos nosotros en este caso pues como una sepsis grave. El diagnóstico es difícil. Realmente, pese a que se han desarrollado diferentes scores de riesgo, desde ese punto de vista clínico tenemos que tener una sospecha clínica de que el paciente está infectado. Y si bien hay pacientes que montan como tal una respuesta inflamatoria con su leucocitosis, con taquicardia, con hipotensión, no todos los pacientes tienen este desarrollo de esta respuesta inflamatoria. Ya lo van a ver pues principalmente en lo que son los ancianos, pues va a ser una respuesta que no va a ser tan llamativa. Que también es difícil del diagnóstico, que la definición de sepsis ha variado conforme el tiempo, como ya les mostré en la diapositiva anterior. Hay realmente muchos scores de riesgo que nos aportan desde un punto de vista de muchas veces soportado en los paraclínicos, la posibilidad de que este paciente tiene de estar ante una sepsis, pero estos scores de riesgo siempre van a ir de la mano de una sospecha clínica. Entonces, nuevamente, lo más importante en estos pacientes y para el diagnóstico va a ser ir a examinar el paciente, ir y mirar al paciente, ver su estado general, hacer la historia clínica completa para poder identificar cuál es el probable proceso infeccioso que vamos a estar sospechando que está haciendo que el paciente tenga un compromiso de su estado general que amenaza la vida. Y ya una vez tengamos esa sospecha clínica, pues sí nos podemos apoyar en los scores de riesgo, que nunca van a reemplazar realmente lo que es el examen físico del paciente y el interrogatorio. Traje esta diapositiva rápidamente para que ustedes observen cómo tanto las definiciones de CIRS como el puntaje de SOFA o diferentes puntajes que ustedes también ya conocen, como el Apache 2 o el Apache 4, tienen unas diferentes áreas bajo la curva. En este caso y en esta investigación, lo que encuentran es que el Apache 4 tiene una buena área bajo la curva. Sin embargo, a lo largo, digamos, que estos puntajes, lo que uno encuentra es que tienen una mejor área bajo la curva, pero asimismo requieren muchas veces que nos apoyemos en exámenes paraclínicos que no vamos a tener disponibles para enfrentar al paciente en la primera hora o hacer una primera aproximación al paciente. Por lo tanto, no van a ser frecuente mucho que tengamos su uso, por ejemplo, en el ámbito de urgencias o en el abordaje inicial del paciente. Y eso va a generar pues cierta dificultad. Aquí, nuevamente, aquí ya encontramos que hay otros nuevos scores como el MUSE, que también aumentan la sensibilidad y la especificidad, pero hay que anotar que su impacto es diferente en cuanto a los desenlaces. Entonces, por eso trajimos esta tabla en donde, pues, aquí voy a utilizar el señalador. Entonces, digamos que no es
el mismo área bajo la curva en los pacientes que tengo, digamos, en cuanto al desenlace de mortalidad, en cuanto al desenlace de mortalidad de NUCI, la mortalidad a 30 días o la falla orgánica. Digamos que cada uno de esos puntajes nos van a establecer de una forma diferente, van a ser más sensibles o más específicos para la evaluación del desenlace de estos diferentes desenlaces. Entonces, nuevamente vuelvo, digamos que a mi punto focal. Más allá de estos scores está pues la evaluación clínica del paciente. Vamos aquí con la siguiente diapositiva. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver cómo debemos aproximar al paciente con sepsis, que es una entidad pues dependiente del tiempo. De eso pues va a depender la mortalidad y los desenlaces de los pacientes. Entonces, ¿qué es el código sepsis? ¿Sí? Digamos que es un sistema integral multidisciplinar cuyo objetivo es optimizar los tiempos de identificación y actuación en los pacientes con sepsis. ¿Cómo se hace eso? Pues mejorando la monitorización y ajustando el tratamiento. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir la mortalidad. Esto requiere tanto de unos sistemas de información que nos permitan tener un acceso rápido a los diferentes cambios que va teniendo el paciente y unos protocolos establecidos en los cuales se nos dé unas pautas importantes a seguir para el manejo de la sepsis. ¿Quiénes van a ser los integrantes del paciente de un código sepsis? Pues realmente todas las personas, tanto del área asistencial principalmente, pero también del área administrativa del hospital, ya que vamos a necesitar que haya una coordinación entre los diferentes elementos, digamos, y personales del hospital. Es bien importante, y ya ahorita vamos a hacer énfasis en esta parte, el liderazgo. Si bien va a haber un liderazgo que tiene que estar establecido desde la parte, digamos que gerencial administrativa, cada uno de estos integrantes del grupo que actúa en un código sepsis va a tener que desarrollar, comprender y fomentar características de liderazgo. Entonces, en este artículo del CDC del 2019 nos dice cuáles van a ser los elementos principales y los factores para poder lograr una mejor atención en un paciente con sepsis. Y nos va a decir que pues necesitamos que haya un liderazgo a nivel del hospital y que haya, en este caso, recursos financieros y recursos de personal que estén haciendo el seguimiento a este tipo de pacientes. Necesitamos también la ubicación de personas colíderes en cada una de las áreas, tanto urgencias, de UCI, hospitalización, tanto de equipos médicos como de enfermería, para poder desarrollar este proceso del código sepsis con profesionales pues, que tengan experiencia de diferentes áreas que se van a integrar en el cuidado del paciente con sepsis, tomar pues, unas medidas de actuar, un seguimiento, hacer el reporte pues con algún tipo de indicadores que nos van a permitir luego de un periodo de tiempo poder evaluar cómo va nuestro proceso de aplicación del código sepsis y también pues la educación permanente a todo el personal de la salud, pacientes y familiares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar esta atención? El personal de atención médica debe saber qué es este código sepsis y por qué es importante, cosa que ya hemos pues anotado. El personal debe comprender los riesgos y beneficios de los diferentes tratamientos que estamos nosotros haciendo. Tiene que haber una fuerte colaboración en equipo, tiene que sentirse respaldado y estar capacitado frecuentemente en este aspecto. Y importante pues que cada uno de los hospitales tengan unos líderes que sean personal entrenado y con experiencia. Pero a la vez que vemos que estos puntos son importantes de abordar, pues vemos las siguientes dificultades, y es que muchas veces tenemos falta de personal y falta de recursos que se enfoquen en este aspecto. Tenemos falta de herramientas de comunicación asertiva y también en ocasiones de expertos tanto del área de medicina como enfermería. Tenemos pues aspectos como que no tenemos, digamos que una integración de los diferentes profesionales de todas las áreas. Aquí muy importante todo lo que es el programa de optimización de antibióticos y pues en este artículo que es muy bueno, pues sí,
quería hacer aquí la acotación en lo que es las medidas de acción y de seguimiento. Aquí me adelanto un poquito, cargo la diapositiva de esta manera. Entonces, las quiero, digamos, que mencionar porque finalmente muchos de estos aspectos en el actuar, yo creo que todos los días lo vemos en el actuar clínico de nosotros. Entonces es importante que se implemente y se estandarice un proceso de screening de pacientes en riesgo de sepsis, poder activar el equipo de código sepsis, realizar el seguimiento clínico, la tomada de laboratorios y si es necesario que el paciente se pueda trasladar a UCI. Para eso es importante que haya unos protocolos estandarizados. También describen que la importancia de tener un paquete de órdenes para la atención de sepsis y que el médico no tenga que, digamos, que indicar cada una de las aspectos del protocolo a seguir, sino que esto pueda ya estar dentro de un paquete. Y para eso es importante que haya estructuras y procesos que garanticen, por ejemplo, la entrega de medicamentos. Entonces, que haya un stock de antibióticos, que haya un procesamiento rápido de las órdenes cuando uno indique el antibiótico, que haya un sistema de prescripción que sea priorizado para estos pacientes que están en sepsis, e incluso anotan que podemos tener farmacias en algunos puntos claves como el departamento de urgencias o un departamento de UCI, más allá que una farmacia centralizada donde la demora en la entrega de los medicamentos pues va a ser crítico. Tenemos que lograr que haya un proceso en el cual se garantice que si el paciente necesita un examen, necesita un traslado a la UCI, un traslado para una tomografía, este traslado del paciente con sepsis se dé de una manera mucho más rápida, establecer los equipos de respuesta rápida que estén pues adheridos al protocolo de código sepsis y muy importante que se logre, ese sería digamos que el ideal, no solo todo esto, la articulación de todos estos pasos, sino que también se pueda llegar a una articulación con una evaluación del paciente antes del egreso, porque es que vemos que esos pacientes, el 40% se rehospitalizan en los siguientes 3 meses después de que uno les ha dado la salida. Y muchas veces es porque esos pacientes durante su enfermedad tienen pérdida de la capacidad funcional, alteración cognitiva, síndrome de estrés postraumático, ansiedad y todas las comorbilidades que muchas veces podemos manejar, no solo con los fármacos, sino también podemos manejar con un equipo de apoyo terapéutico. Entonces, si recuperamos la movilidad del paciente, si evitamos que el paciente broncoaspire, si hacemos que lo vea fonoaudiología, pues son pacientes que no vamos a tener en un futuro con una bronconeumonía aspirativa o con un proceso de unas escaras sobreinfectadas o incluso pues con otros aspectos, por ejemplo, como un tromboembolismo pulmonar o enfermedad cerebrovascular. Y eso es algo que desde la experiencia uno ve que falla en el ámbito ya de la aplicación. Un plan de manejo post-egreso que incluya todos estos cuidados con la educación del paciente y de la familia y una comité de infecciones que esté atento a la prevención de infecciones intrahospitalarias y que haga ese seguimiento epidemiológico. En cuanto a la acción en cuanto al seguimiento, pues va a haber una serie de indicadores. Sin estos indicadores nosotros no vamos a poder medir qué es lo que estamos haciendo y no vamos a poder actuar o tomar, digamos que alguna acción frente a las posibles deficiencias que tengamos en nuestro manejo intrahospitalario. Entonces podemos tener que es importante, uno, caracterizar en todos los pacientes que ingresan al hospital el sitio de la infección, el patógeno, nuestros patógenos principales y si, por ejemplo, esos patógenos son relacionados con un procedimiento quirúrgico. Adicionalmente, tenemos que mirar la adherencia que tengamos a los protocolos del código sepsis, mirar si se hace una medición, por ejemplo, del lactato en las primeras horas, si se hace un seguimiento de qué es el lactato, luego de que hagamos nosotros todo el proceso de reanimación fotométrica y de estabilización del paciente, ese lactato vaya disminuyendo, la toma de hemocultivos, ojalá antes del inicio del antibiótico, y por ejemplo, aquí hay otra de las medidas que podemos tomar, la resucitación con líquidos, que debe estar pues, de acuerdo a las sugerencias, con al menos 30 mililitros por kilo de peso, ojalá pues de cristaloides, en este caso pues lactato. Entonces, ya para, digamos que mirar de una forma puntual qué es el código sepsis, ya hemos visto cómo se establece quiénes son los integrantes del código sepsis, qué es lo que tenemos que orientar nosotros en la atención rápida y oportuna del paciente, y entonces ya
simplificado, pues vamos a ver el código sepsis aquí de la Universidad de La Sabana, en donde nos dice que en los primeros 20 minutos al paciente se le tiene que hacer un triage de calidad, en donde podamos identificar esos pacientes con una sospecha clínica de sepsis. También tenemos que acompañar esa sospecha diagnóstica de los diferentes scores o aplicación de scores de riesgo. Digamos que hacen énfasis en que dentro de unos de los que tiene mayor sensibilidad, y arriba bajo la curva podemos utilizar el NIUS o podemos utilizar el SOFA, identificar ese paciente y poder hacer la activación del código sepsis en urgencias. Pero digamos que esto no solo lo deje para urgencias, porque es que este proceso también nosotros lo tenemos que hacer en pacientes que están hospitalizados, que están con cierto nivel ya de estabilidad clínica y que uno tiene que estar pendiente de que no se le vaya a desestabilizar. Es exactamente el mismo consideración que uno tiene que hacer, o pacientes incluso en la UCI que pues tenemos monitorizados, pero no por eso se nos debe olvidar que si el paciente lo tenemos con un infarto, de pronto se le puso un acceso vascular y de repente el paciente se descompensa, comienza con hipotensión, pues estemos pendientes de hacer todo este abordaje. Por eso digamos que como que lo dejé en todas esas áreas tenemos nosotros que estar atentos. En los primeros 40 minutos, para ser muy puntuales, ¿qué tenemos que hacer? Pues lograr unas medidas de control de la tensión arterial de al menos 65 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se ha visto que cuando tenemos una medida por debajo de ese valor, la mortalidad incrementa y el daño a los diferentes órganos, pues por compromiso de la perfusión empieza a hacerse más importante. En cuanto a la respuesta a los cristaloides, pues ya vamos a ver que vamos a hacer la reanimación con lactato Ringer, mínimo 30 mililitros por kilo de peso. La idea es que también tengamos algunas consideraciones, pacientes con falla cardíaca, pacientes que tengan enfermedad renal, digamos que crónica, que tienen más riesgo de hacer sobrecarga con líquidos, pues vamos a poder, desde el punto de vista de la experiencia, ajustar esa indicación. La albúmina, entonces tenemos, por ejemplo, el estudio Albius, donde realmente la reanimación de pacientes o la expansión de pronto de volumen de estos pacientes intravasculares con albúmina realmente no tiene un impacto definido en el choque, entonces no es como tal una recomendación. Y empezar a pedir los paraclínicos. ¿Listo? Estos paraclínicos, enfatizando en hemocultivos, urocultivos, van a ser cultivos de secreción traqueal. En el caso de pacientes pues, que tengan, por ejemplo, una neumonía, van a ser fundamentales que se tomen durante la primera hora, también para permitir el inicio de ese manejo antibiótico en la primera hora. En el lado derecho hay algunos, digamos que especificidades en cuanto a algunas pruebas específicas, recordando que actualmente tenemos algunas pruebas, digamos como el FilmArray, que nos permite hacer unos paneles, contar con el panel respiratorio, gastrointestinal, el panel de sepsis y el panel de meningitis, cada uno dirigido a los principales organismos que se dan en estas, digamos que patologías que nosotros conocemos y que nos va a permitir hacer un tratamiento o direccionar el tratamiento empírico hacia un tratamiento más, digamos que focal, logrando pues mejores desenlaces en los pacientes. Una vez entonces ustedes hayan hecho la reanimación con líquidos, mantener unas tensiones arteriales y evidentemente, si esto digamos que no es posible, ya tomar otras conductas como el traslado a la unidad y el inicio del soporte vasopresor, va a ser supremamente importante pues el inicio temprano de un antibiótico de forma empírica. Ya hemos visto, como lo demuestran los, digamos, diferentes estudios, que cuando esto se hace en la primera hora vamos a andar, ya les dije, el 80% en la mortalidad. Entonces, para eso se requiere que se tomen los cultivos rápido por enfermería, se requiere que el camillero lleve esos exámenes rápido al laboratorio, se requiere que la farmacia esté disponible para entregar el antibiótico y que el camillero lo lleve rápidamente, porque es fundamental en estos pacientes. Y como ya lo vimos en la segunda diapositiva, es 1 de cada 3 pacientes que está falleciendo por esta causa. ¿Qué vamos a hacer en las siguientes horas? Si no hay una respuesta adecuada a los líquidos, entonces vamos a tener que utilizar pues, soporte con vasopresor. El primer vasopresor que está indicado en el paciente con sepsis pues, es la norepinefrina, ya posteriormente podemos hacer otro uso de otros vasopresores como la adrenalina, la vasopresina, e incluso evaluando también el paciente vamos a poder también utilizar el uso de agentes inotrópicos como la dobutamina. Vamos a tener que evaluar
si estamos logrando las metas de perfusión de una forma continua con la medición de la tensión arterial, ya sea pues de una forma no invasiva o ya en estos pacientes críticos de una forma invasiva, y lograr también determinar si el paciente está haciendo una adecuada depuración del lactato. Y con eso pues digamos que reevaluar nuestro actuar clínico. En las siguientes 6 horas, ¿qué es lo que recomiendan? Tenemos que ver que el paciente esté normoglicémico, tenemos que evaluar si el paciente eventualmente requiere el drenaje de algún foco pues también lo hemos visto, es fundamental para que se dé un buen desenlace del paciente, el drenaje de un foco infeccioso, si es posible. El apoyo en otras especialidades médicas que nos puedan también dar una segunda opinión de los diferentes especialistas, y la realización de pues, diferentes estudios paraclínicos o imágenes diagnósticas que sean complementarios. Para ya en las siguientes 6 a 24 horas lograr, ya con todos los laboratorios que hemos hecho, de pronto establecer una terapia más apropiada dependiendo de lo que hayamos encontrado, evaluar la necesidad de algunas otras intervenciones como terapia extracorpórea, terapia inmunomoduladora y pues la derivación del paciente pues rápidamente a lo que es la unidad de cuidado intensivo. Y todas estas intervenciones que deben ser en este orden, que deben ser medibles y que deben tener todas las acciones que ya les comenté, que son importantes para todo este trabajo en el código sepsis, pues van a tener un impacto en la disminución de la mortalidad. Entonces aquí está este artículo del 2019 publicado en las clínicas médicas en Barcelona, en donde, como ustedes lo pueden ver, los pacientes que van a unidad de cuidado crítico, que son detectados en el área de urgencias, hospitalización, entonces van a ser mucho menor los pacientes que van a unidad de cuidado crítico. La estancia de los pacientes, si hacemos la detección a tiempo, va a disminuir de forma significativa, y la mortalidad, como ustedes lo ven ahí en la gráfica, el impacto sobre los pacientes que sí tienen o en este hospital luego de aplicar el código sepsis, la mortalidad del 34.1% va a disminuir a un 4.3%. Vamos a tener un impacto muy importante luego de la intervención, de la aplicación del código sepsis. Entonces, pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias entonces a las personas que nos están acompañando en la sala, y pues ya el jueves tenemos las siguientes revisiones. Muchísimas gracias.